hasta este lunes a las 23:59, las organizaciones políticas y sociales tienen la posibilidad de inscribirse para hacer campaña por el sí o por el no en las consultas populares que también se llevarán a cabo este 20 de agosto. Según datos del Consejo Nacional Electoral, para la consulta del Yasuní-Tete hay 2 organizaciones inscritas y 4 en proceso, mientras que para el Chocó Andino hay 1. Las organizaciones políticas y sociales siguen llegando hasta el Consejo Nacional Electoral cuando faltan pocas horas para que termine el plazo de inscripción para hacer campaña por el sí o el no respecto de las consultas populares por el Yasuní-Tete y el Chocó Andino. A las 23:59 de este lunes terminará el tiempo y hasta la noche del domingo respecto del Yasuní había 2 organizaciones inscritas, Unidad Popular y Yasunidos, ambas por el sí, y 4 solicitudes en proceso. FUDET, Colegio de Ingenieros Geólogos del Litoral, Finandoxa, Fundación para el Desarrollo de Pueblos Indígenas Quichuas del Litoral, y una organización política Partido Socialista. Mientras que del Chocó Andino el número es mucho menor. Una solicitud de inscripción por parte de una organización política Partido Socialista Ecuatoriano, pero aún se encuentra en trámite. Cabrera señala que con los 51 millones que el Ministerio de Finanzas les entregó, ya pueden adelantar algunos temas, sobre todo los relacionados con las consultas populares. Tenemos que informar al país cuáles son las preguntas y ahí se va una buena parte de ese presupuesto. Lo que todavía está en proceso es la calificación de candidaturas a asambleístas nacionales y provinciales. En cuanto a nacionales, la mayoría de organizaciones políticas ya tienen a sus candidatos en firme. Tenemos ya 5 listas de asambleístas nacionales que ya se encuentran en firme. En cuanto a los binomios presidente y vicepresidente, 7 de los 8 ya están en firme. Solo resta el de Javier Hervas y Luz Marina Vega. El TCE, luego de que conoce la causa, tienen 15 días. Hemos conversado y somos conscientes que es un proceso especial y que debemos darle celeridad. Se espera que todos los recursos estén resueltos hasta antes del 6 de agosto para que se cumpla con el calendario electoral y en esa fecha ya se pueda conocer todas las candidaturas oficiales. El Consejo Nacional Electoral ahora está a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie respecto de estas impugnaciones que se han presentado y han pedido que se lo haga con agilidad, tomando en cuenta los cortos tiempos que existen en estas elecciones extraordinarias. Además, han señalado que ya el Ministerio de Finanzas les entregó alrededor de 51 millones de dólares para empezar con algunos procedimientos, entre ellos, por ejemplo, la impresión de papeletas al menos de las consultas populares. Bueno, ya el CNE había aprobado prácticamente su candidatura, pero el Movimiento de Revolución Ciudadana nuevamente le impugna, esta vez ante el Tribunal Contencioso Electoral, y con esto se pone en riesgo su participación en los comicios del 20 de agosto. No, Liz, yo estoy habilitado constitucionalmente para participar en estas elecciones. Lo que está haciendo el movimiento político que viene objetando mi participación política desde hace un tiempo atrás no tienen asidero. Yo estoy esperando que simplemente me comuniquen para entregar la respuesta. Los argumentos son los mismos presentados al Tribunal Electoral, por consiguiente, ese no es el problema. Yo lo que creo es que ellos mismos están presentando candidatos que tienen situación similar a la mía, pero ahí no se fijan. Lo que yo creo es que, más allá de las personas, hay que debatir los problemas que tiene el país. Este no es un dilema que esté atado a una persona. Este es un problema del país que hay que resolverlo en materia de economía, en materia de salud, en materia de educación, que ha derivado en un fenómeno de inseguridad. Y ese fenómeno de inseguridad pasa por la falta de diálogo, especialmente en la Asamblea Nacional, donde hay que generar las sinergias para poder sacar adelante y hacerles mucho más funcionales a las instituciones en materia legal. Mire, tenemos retrasados una ley de gestión de riesgos y estamos ya previo al fenómeno del Niño. No tenemos la ley de inteligencia y de contrainteligencia, no tenemos la ley para la extinción de dominio, no tenemos una actualización ante ya la caducidad que existe en la ley orgánica de la función judicial, no tenemos una ley que habilite un modelo penitenciario a través de la ley de rehabilitación social y de privación de libertad. Entonces, si no priorizamos ahora en función de esto y no garantizamos estabilidad, gobernabilidad y gobernanza, el país retrasa el desarrollo, que es lo que están buscando. Ahora, general, la diferencia, claro, la similitud quizás con quienes a usted se refiere es que sí, fueron censurados, al igual que usted, esos candidatos, pero para ellos no había la prohibición de ejercer cargo público 2 años después de esa censura. Para usted sí la hay, es lo que dicen, y el problema es que eso no lo inhabilita.
dentro de los requisitos que plantea el Consejo Nacional Electoral. Pero el problema es, si usted llega a ganar, sí para posicionarse como asambleísta. Mire, pero nosotros tenemos un proyecto y ese proyecto gira alrededor de las necesidades sociales. Más allá de si Patricio Carrillo puede o no posesionarse, eso no lo sé. Eso tendrá que mirarse en función de la misma jurisprudencia que ellos han generado. Sin embargo, lo que nosotros estamos proponiendo es una bancada que no solamente sea disruptiva fundamentalmente, rompa con la impunidad, rompa con la corrupción, que es lo que le tienen miedo. Pero el Ecuador debe entender una cosa. Con mafia no hay desarrollo, sin mafia hay futuro. Eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Y trabajar para qué? Los marcos jurídicos permitan a las instituciones ser mucho más funcionales a las necesidades de los ciudadanos. Lo que quieren es impedir una voz crítica, que tengamos claridad conceptual respecto de lo que hay que hacer, que revisemos los planes de gobierno de cada una de las candidaturas y alineemos en el legislativo para que eso sea realmente no un acto de populismo, sino una realidad. Nosotros estamos alineando la propuesta con la seguridad multidimensional, la seguridad integral. Esto pasa no solamente por seguridad ciudadana, pasa por política de defensa, pasa por política criminal, pasa por la revisión fundamentalmente de la política exterior, porque estamos enfrentando criminalidad organizada y necesita confianza con las redes de inteligencia, pero también pasa por seguridad alimentaria, pasa por seguridad en la parte de salud pública, pasa por seguridad jurídica. Allá es donde nosotros tenemos que avanzar, porque caso contrario nos quedamos en esta forma simplista de mirar las cosas y de no debatir los problemas ni encontrar soluciones a todos estos temas estructurales que existen en el país, que ya meritan un gran diálogo y una gran sinergia desde el legislativo. Y usted ha nombrado aquí algunos de los proyectos, pero en un año y medio, ¿cuál sería la prioridad? Yo recuerdo cuando usted era ministro del Interior decía que era necesario esperar el censo poblacional, el censo penitenciario, la regularización de los extranjeros, para de ahí delinear un plan, tener más claras las cosas y poder actuar. Todo eso en marcha, lo ha hecho ya el gobierno. ¿Cuáles entonces deberían ser esas prioridades en caso de llegar a la Asamblea? Mire cómo ahí afecta la falta de claridad conceptual. Se han desarrollado, pero no nos han entregado la información. ¿Dónde está la información del censo para generar política pública? ¿Dónde está? Ya perdimos la oportunidad del censo penitenciario, porque ya la realidad cambió. A la fecha a la que se realizó, ahora cambió esa realidad y no nos han entregado justamente para generar esa política pública. El tema del registro migratorio, para saber en qué condiciones se encuentran personas de la nacionalidad venezolana, especialmente en el Ecuador, y buscar los mecanismos que nos articulen. Ahora, ¿qué hay que hacer? Sabemos que es un periodo de transición, sabemos que es un periodo absolutamente corto, pero hay que hacer inteligencia para sacar todo aquello que está archivado y hacer una actualización normativa. Esa inteligencia permitirá que nosotros nos enfoquemos a través del diálogo con gente que vaya a dirigir las bancadas, pero que realmente quiera dialogar en función de sacar adelante el país. Y para eso, poniendo una analogía del fútbol, no se necesita estar dentro de la cancha, se necesita estar dirigiendo la bancada para que nosotros podamos llegar y sacar estas leyes que son fundamentales y generar política pública. Insisto, que les vuelva muchísimo más funcionales a las instituciones con la norma que se requiere ahora, para que los modelos funcionen. ¿Cuál es el modelo de policía? El estándar de uniformados en la calle, el modelo de fiscalía, el número de fiscales para que la parte procesal no se quede ahí, exista fluidez, el número de jueces, el número de agentes penitenciarios. O sea, todo pasa por estos mecanismos. No es cuestión de disfrazarnos ahora y salir a la frontera a hacer una exhibición de fuerza. No, mire, nosotros hemos trabajado en la frontera, conocemos los problemas. Fui comandante en Esmeraldas, fui comandante en Los Ríos, estuve trabajando como director de operaciones en el Guayas, las provincias más críticas, y sabemos dónde se enfoca, por qué las instituciones muchas veces, por esta falta de diálogo y desde esta irracionalidad política no encontramos una solución a toda esa irracionalidad que se encuentra en las calles. Eso es lo que hay que cambiar, eso me parece que hay que debatir con un mecanismo que permita priorizar. Si nosotros priorizamos desde el legislativo para hacerles funcionales a las instituciones, también vamos a priorizar no solamente la política, los planes, y por sobre todas las cosas vamos a encontrar los presupuestos necesarios que nos permitan salir de estos graves problemas. Tenemos que hablar de la reforma de salud, de la reforma de educación y de la reforma de economía también. General, pero realmente se va a poder priorizar al interior de la Asamblea en el caso de que ustedes llegaran a ese legislativo, cuando todo se proyectaría que pudieran ser una bancada de minoría y la mayoría pudiera tenerle esa bancada que hoy precisamente está objetando su candidatura. Justamente esa es la falta de democracia, porque miren, aquí se cree que la imposición, y nos están imponiendo inclusive, este es el mecanismo antidemocrático que vivimos en el país, pues esto es lo que queremos romper, porque es un mecanismo de imposición de ideologías. Nos están imponiendo a los mismos legisladores que van a ir a bloquear, absolutamente a bloquear, pero se necesita hoy la voluntad política y el ciudadano tiene que encontrar la verdad para que ese equilibrio de poder exista en la Asamblea Nacional y exijan el diálogo necesario, porque sin esa capacidad de convertir en democracia los problemas y buscar la solución en la misma democracia, se retrasa, insisto, se retrasa. ¿Y cuáles van a ser las prioridades con los jefes de bancada? Dentro de ese debate en la Asamblea, con el corto tiempo, cuáles serían entonces las prioridades? Enumeremos.
Economía, salud y seguridad. Porque sin seguridad no va a haber ni lo uno ni lo otro. Mire, si no somos disruptivos con la impunidad, contra la corrupción no hay seguridad. Y sin seguridad no hay desarrollo. Sin desarrollo el país queda retrasado. Eso es lo que hay que priorizar en términos prácticos, digamos. Y en seguridad, hay que son fundamentales para que eso suceda. Y en seguridad, ¿qué hacer? ¿Qué más hacer? Porque, por ejemplo, el COSEPE acaba de dar la recomendación de que hay que fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Cómo hacerlo quizás apoyándolo desde el legislativo? La fiscalización y el control político, mire lo que hicieron en la anterior asamblea. Ahí no hicieron fiscalización y control político a planes y proyectos, ahí hicieron persecución a personas. Ahora, ¿qué necesitamos? Que nos digan, a ver, ¿dónde está el presupuesto priorizado para salud, para educación y para seguridad? O se ofrecieron recursos para la policía, no les ha llegado. Hemos graduado policías que nosotros iniciamos el proceso, pero están sin armas en las calles. No hemos fortalecido el modelo en la parte preventiva. En temas de seguridad siempre se trabaja en 3 momentos, en el antes, en el durante y en el después. En el antes, para la prevención, hay que proveer y prever de recursos a las instituciones. En el durante, hay que ejecutar todo lo que no se pudo prevenir, hay que reaccionar y buscar los responsables. Y en el después hay que buscar los mecanismos para que se estabilice y se busque un mecanismo que ayude a la convivencia pacífica, que es lo que al final estamos buscando. Eso no se logra sino a partir de dialogar y de conversar. Esos son los temas democráticos que somos los que estamos apelando. Este no es un tema de imponernos por ideología, este es un tema de salvar la democracia en el Estado ecuatoriano y terminar, ser absolutamente disruptivos con la política mafiosa que estamos viviendo lastimosamente y esta mafia política que es la que nos está llevando. Hay que romper con las economías criminales y para eso se necesita la ley de inteligencia y la ley de contrainteligencia, que ya se ha debatido, eso no es nuevo. Por eso en el periodo de tiempo que queda sí se puede sacar adelante. ¿Cómo depuramos las instituciones sin contrainteligencia? Y cómo nosotros somos prospectivos y nos adelantamos para hacer anticipación estratégica sin la ley de inteligencia, sin dar capacidades especiales. Luego tendremos que estar apelando a los mismos argumentos, estados de excepción y movilizando a Fuerzas Armadas a las calles.